Soy Sofía, tengo 58 años, una vida entera dedicada a esta familia que, en ocasiones, parece querer olvidarse de mi sacrificio. La cena de Año Nuevo se había convertido en una de esas tradiciones que arrastramos, un ritual que prometía amor y unión, pero que esta noche se tornó en una trampa. La habitación estaba decorada con luces brillantes y el olor a pavo asado llenaba el aire, pero la atmósfera era espesa, pesada, llena de susurros escondidos y risas burlonas. Cuando me senté a la mesa, el silencio se cortó abruptamente al llegar Claudia. Su sonrisa, una máscara engañosa, brillaba con una malicia apenas contenida. Entre brindis y risas, sentí el peso de las palabras que no se decían, las miradas furtivas que pasaban entre ella y Javier, mi hijo. Justo cuando levanté mi copa, el eco de su voz me sorprendió. «Tú ya comiste mucho en la vida», dijo Claudia, con un tono despectivo que resonó. Aquella frase, dicha con un aire de superioridad, se clavó en mí como una espina. El instante se congeló, y mientras el sonido se diluía en el aire, toda la fuerza de sus palabras me golpeó como una ola fría. Me quedé paralizada por un momento, sintiendo cómo mi corazón se encogía, mientras mis pensamientos luchaban por organizarse. La sonrisa de Javier se esfumó, y sus ojos se hicieron pequeños, avergonzados. Intentó ofrecer una reacción, una defensa en mi nombre, pero sus labios parecían estar sellados con el miedo a desatar un conflicto familiar. Miré alrededor de la mesa. La mirada de mis otros hijos se desvió. Comprendí que para ellos mi sufrimiento era el ruido de fondo en sus vidas. Recorrí con la vista los rostros acompañados de una risa inconsciente que me hería. Claudia, allí sentada, siempre dispuesta a menospreciarme y a recordarme que mi historia era solo un eco olvidado. Había sido la nuera perfecta, pero también la más cruel. Su ambición desenfrenada y su manipulación le trabajaban a su favor. Mi mente se llenó de recuerdos de los sacrificios realizados, cada uno de ellos diluido por su veneno. La cocina, el corazón de nuestro hogar, se sentía fría a pesar del calor de los platillos. Era un contraste que ignoraba mi esencia. Yo había dado tantas cosas, mis sueños, mis aspiraciones de ser diseñadora de interiores. Por ellos, dejé mis deseos en la orilla, como barcos a la deriva. Pensé en aquellas mañanas de invierno cuando anotaba mis ideas en un cuaderno mientras mis hijos se despertaban de la cama. Y ahora, aquí estaba, atrapada en la servidumbre del hogar, una madre que había entregado su vida a quienes la despreciaban. Mientras empezaba a servir, la risa de Claudia resonaba en mis oídos como un eco cruel, llevándose consigo mi valentía. El acertijo de su desprecio se mezclaba con recuerdos de festividades pasadas, los brazos de mis niños rodeándome, el amor puro y sincero que solía sentirse. Era un momento en el que mi corazón se llenaba de esperanza, de promesas de un futuro donde podría florecer. Me detuve embarrada en una profunda contemplación. El nudo en mi garganta se hacía más fuerte. Había guardado mi dolor dentro por años, pero esa noche las palabras de Claudia abrieron una herida que creía cerrada. A veces, el amor se transforma en un arma, y yo me convertí en su víctima. Pero en medio de esta humillación, la chispa de mi herencia latía con fuerza en mi interior. Creían que mi cuerpo era mi debilidad, pero mi herencia era mi fortaleza. Esa idea comenzó a golpear en mi mente, dejando entrever que la historia podía cambiar. Por un instante, todo lo que había sido parecía un recuerdo distante. Sin embargo, una nueva determinación brotaba de entre las sombras. Mientras servía el pavo, me di cuenta de que la podrida burla de Claudia sería un pronto recordatorio de que ahora era tiempo de cambiar. En mi mente, ya no era solo la matriarca que todos ignoraban, estaba gestando algo más,
Una guerra silenciosa se había sembrado en mi pecho, y mientras la cena avanzaba, decidí que era hora de que mi voz se alzara, de que la verdad no permaneciera oculta más. La risa de mis verdugos llenaba el aire, pero yo ahora tenía un objetivo. Sería paciente, elegiría el momento adecuado, y a partir de esa noche la historia cambiaría. La lucha que había llevado en silencio comenzaría a resquebrajarse entre las paredes de este hogar hasta que los secretos de mi corazón dejaran de formar parte del eco olvidado de la cena de Año Nuevo. Así comenzaba mi camino hacia lo inevitable. Tras aquella cena de humillación y la venidera especie de resolución, me encontré navegando en un barco impredecible. Aquella noche, tras la fría burla de Claudia, el sonido de la risa continuó reverberando en mis oídos, aunque mis pensamientos se alejaban, sumergiéndose en un mar de recuerdos. La vida que había llevado era un mosaico de sacrificios, y cada pieza que emergía de mi memoria se transformaba en un ladrillo en mi pecho. El cuarto de servicio se había convertido en mi refugio, un espacio pequeño donde cada rincón estaba saturado con los ecos de mis decisiones pasadas. Me gustaba pensar que las cosas que había dejado en ese lugar eran huellas de mis años de dedicación. Allí, rodeada de objetos olvidados y polvo, recordaba mis tiempos de felicidad, como el día que llevé a Javier y a su hermana a la playa por primera vez. El sol ofuscaba su risa y mis frágiles sueños de diseñadora eran una sombra distante. Todo se desvanecía mientras las risas y juegos de mis hijos llenaban el aire. Pero ese mismo aire, tan familiar, se había vuelto pesado y gris. Miré por la ventana y sentí como el viento arrastraba hojas secas. Era el reflejo de mi vida. En aquel instante comprendí que el sacrificio había sido mi elección, pero no era un regalo que merecía desprecio. La lucha por mantener la unidad, mantener la paz entre mis hijos y su nuera, había sido intensa. Sin embargo, no podía evitar sentir que el precio había sido demasiado alto. Mientras lavaba los platos, un aroma a canela me recogió de mis pensamientos. Era mi receta favorita para la Navidad, un sabor que había estado guardado en el baúl de mis recuerdos. A menudo planificaba grandes celebraciones, canales de amor que trazaban la historia de nuestra familia, pero las palabras de Claudia resurgían como una sombra sobre esos momentos felices. Sabía que muchos de los sabores que una vez trajeron unidad se habían vuelto amargos. La cocina, que había sido el escenario para tantas memorias despreocupadas, se había convertido en una prisión, y yo me encontraba atrapada en la intolerancia disfrazada de amor. Recordé la vez que Javier se sentó a mi lado cuando apenas tenía 5 años. «Mamá, ¿por qué no haces más cosas de diseño?». Me pasé la mano por el cabello y le dije que había cosas más importantes que seguir mis sueños personales. Su mirada inocente me partió el corazón. La niña que había soñado con un futuro lleno de colores, formas y luces brillantes había sido despojada de su esencia por deber y sacrificio. Las tardes de verano eran especialmente difíciles. Miraba por la ventana cómo los jóvenes del vecindario correteaban, disfrutando de una libertad que había abandonado hacía años. Justo cuando la angustia comenzaba a apoderarse de mí, recordé las noches en que Javier se dormía en mis brazos, con su pequeño cuerpo caliente contra el mío. Eran momentos en los cuales todo el sacrificio parecía valioso. Eran las chispas de amor que aún mantenían cuerda mi corazón. «¿Por qué no luchas por tus sueños, mamá?», me había preguntado de nuevo, una vez escondido en su cama. Y yo, pudiendo sentir las llamas de la frustración arder en mi interior, solo podía hacerme la pregunta retórica que respondía en silencio. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido mi camino? Sin embargo, cada sonrisa de Javier y cada risa de sus hermanas
se encargaban de tapar el eco de mis propias renuncias. Sabía que no solo ellos dependían de mí, sino que yo también había encontrado en cada uno de ellos la razón para seguir adelante. Pero, como una sombra, el resentimiento seguía arrastrándose, acechando la parte interna de mi alma. Claudia, aquella mujer que había elegido por su codicia y deseo de control sobre lo que creía que era su herencia, se había convertido en un símbolo de mi sufrimiento. Cuanta más atención prestaba a sus palabras y acciones, más crecía la ira en mi interior. Pero, aún así, con cada insulto y con cada burla, mis ganas de lucha empezaban a fortalecerse. Mientras recogía los cacharros, sentí como la bañera de la memoria se desbordaba de recuerdos. La casa había sido siempre un refugio lleno de los ecos de la guerra sublime entre amor y desesperación. La recámara disfuncional y las puertas abiertas, el llanto de un bebé consolador y el split maldito de inseguridades. Así, mi vida se convertía en una danza entre las ceñidas risas de mis hijos y la pesadez de las desavenencias. Los días se sucedían en una rutina monótona, y mi vida parecía repetirse como una canción a la que le faltaba el estribillo. Atrapada entre el deseo de ser la madre ideal y mis propios sueños entumecidos, cada jornada se transformaba en un reto más en el que los ojos de Claudia me seguían, calculadores y fríos. Entonces, en un momento de claridad, entendí que no podía seguir siendo la víctima del escenario que me había impuesto. A medida que me dedicaba a las tareas del hogar, como si mis manos limpias pudieran erradicar el desorden y el dolor, experimenté una transición. El fuego de antiguas pasiones aprendía a reactivarse dentro de mí. Mis sueños dormidos no habían desaparecido, estaban al acecho, esperando. Así, en ese rincón del cuarto de servicio, con un viejo paño en la mano, tomé la decisión de mantener mi dignidad aún cuando todo en mi vida me gritara que debía renunciar. Aquella noche inicial, que había fechado el inicio de mi lucha, marcó el primer paso de un nuevo viaje. Cuando los días comenzaron a pasar, recordé una frase de mi esposo que parecía resonar en mis pensamientos. Sofía, nunca olvides que las raíces más fuertes son las que se esconden bajo tierra. Y, en esos pensamientos, la idea de mi herencia ahora latía con más fuerza, una promesa olvidada que comenzaba a desenterrarse de las sombras. Era el momento de recordar quién era realmente y que, de alguna manera, había quedado sepultado en la historia familiar. Me encaminaba hacia algo que no podía ver del todo, pero sentía que comenzaba a crecer en mí un fuego interior, emanando una claridad que había creído perdida. ¿Dónde había estado el coraje de reclamar no solo mi voz, sino mi lugar en esta familia que parecía haberme olvidado? Mis recuerdos repletos de sacrificios estaban pidiendo reconocimiento, y es ahí donde sabía que mi transformación germinaría. Un soplo fresco de esperanza acarició mis pensamientos. Este avance silencioso hacia lo inevitable se manifestaría pronto. Así, la lucha empezaría silenciosa, pero firme. La herencia que aún no había asimilado me conduciría a la verdad, y allí, justo en el centro de esa búsqueda, encontraría mi fortaleza. Una vez más, creían que mi cuerpo era mi debilidad, pero mi herencia era mi fortaleza. Y todo lo que alguna vez fui empezaba a tomar forma para reclamar lo que era justo. Así, al final de mis días de exilio, el renacer de mi voz se perfilaba en el horizonte. Era un día de enero fresco y nublado cuando decidí que ya era suficiente de vivir en las sombras de mi propia existencia. La humillación de la cena de Año Nuevo aún reverberaba en mi mente, pero cada vez más fuerte se sentía la llamada de mi herencia, un eco lejano que exigía ser escuchado. Con la determinación ardiendo en mi interior, me dirigí al desván aquella tarde, un lugar que había permanecido intacto durante tanto tiempo.
un santuario de secretos familiares. El olor a polvo y la luz tenue apenas iluminaban el espacio, pero era un refugio donde los fantasmas del pasado aguardaban en cada rincón. Las cajas, cargadas de recuerdos de generaciones, parecían gritar mi nombre mientras subía la escalera. A medida que cada escalón crujía, sentía que me acercaba a un encuentro inminente, al descubrimiento que podría cambiar no solo mi vida, sino también mi legado. Comencé a abrir una por una aquellas viejas cajas, sacando recuerdos en forma de fotografías amarillentas, cartas de amor entrelazadas con risas y una vida familiar que se manifestaba en los objetos que había olvidado. Pero lo que realmente buscaba no eran esos ecos de la felicidad pasada, sino algo más profundo. Quería descubrir mi verdad, mi lugar oculto en esta narrativa familiar en la que había estado atrapada. Finalmente, encontré un diario desgastado, cubierto de polvo, escondido bajo un montón de viejas mantas. Lo saqué con cuidado, sintiendo la textura suave de la piel envejecida en mis manos. Este diario pertenecía a mi suegro, un hombre cuya figura siempre había estado marcada por la distancia y el desdén. Nunca había tenido la oportunidad de conocerlo realmente. Su presencia en mi vida era más un recuerdo que una realidad, y sin embargo, en ese instante, la curiosidad me llenó por completo. Abrí el diario, sintiendo el suave crujido de las hojas. Las páginas estaban llenas de la escritura meticulosa y elegante de mi suegro. Las palabras revelaban no solo sus pensamientos y reflexiones, sino también secretos familiares que había mantenido ocultos. Con cada página que leía, el ritmo de mi corazón aumentaba. Me daba cuenta de que cada palabra era un paso más hacia el descubrimiento, pero lo que más me intrigaba eran las menciones sobre una herencia secreta que, según su narración, estaba destinada para mí. Mis manos temblaban al leer las descripciones de propiedades, inversiones y un legado familiar que había permanecido bajo llave durante años. Cada palabra se sentía como un rayo de luz que derribaba las sombras que me habían rodeado. Las palabras de mi suegro, aunque escritas en el pasado, resonaban con claridad y profundidad, revelando que la verdad de mi herencia era más rica de lo que jamás hubiera imaginado. Instantáneamente, entendí que este descubrimiento podía ser mi camino hacia la libertad, mi posibilidad de reclamar un lugar de valor en la familia que tantas veces me había tratado como un intruso. Era un legado que me correspondía, una historia que reclamaba ser contada. La rabia y la emoción se entrelazaron en mi interior, pues aquello que había sido ocultado se convertía en mi salvación. A medida que avanzaba en la lectura, me di cuenta de que las páginas también contenían advertencias, reflexiones sobre las manipulaciones y los enredos de la vida familiar. El nombre de Claudia aparecía repetidamente, así como la mención de su codicia y deseos destructivos. No solo había encontrado una herencia material, sino también un mapa que guiaba hacia la verdad de la dinámica familiar que había desgastado mi espíritu. Con el corazón palpitante, frené un momento y tomé aire. Lo que había descubierto no solo me llenaba de alegría, sino que también encendía un nuevo fuego de propósito. Quería hablar con alguien que pudiera ayudarme a verificar la legitimidad de esos documentos. Este sentido de urgencia me llevó a recorrer el espacio buscando a Enrique, el abogado amigo de la familia. En ese instante, decidí que no solo se trataba de herencia material, sino que estaba en juego mi vida, mi integridad. Una vez que tuve el teléfono en mis manos, no me tomé más tiempo. La voz de Enrique era un remanso de tranquilidad en medio del torbellino de emociones que me embargaban. Sofía, cuéntame qué has encontrado. Mis palabras fluyeron rápido, llenas de la emoción y la revelación de mis hallazgos. No lo puedo creer, Sofía. Eso es impresionante.
y voy a ayudarte a desenterrar la verdad detrás de esto, fue su respuesta, y la percepción de que tenía un aliado me tranquilizó. A través de la conversación desenredamos el camino. Según los documentos que el diario prometía, la herencia estaba dividida entre propiedades que ni siquiera Claudia conocía. Mi mente se disparó imaginando un futuro donde la luz no solo iluminaba mi presente, sino que también revelaba el camino por venir. ¿Sería posible que esas misiones que sentía opacadas brillaran de nuevo? Mi alma se llenó de posibilidades mientras visualizaba el mundo que me esperaba. Cuando colgué, la mariposa de la esperanza comenzó a extender sus alas dentro de mí. Con cada descubrimiento, cada palabra de mi suegro me llenaba de fuerzas. Era como si, de repente, toda mi vida hubiera tenido una razón de ser, un propósito dentro de un ciclo infinito de movimientos predefinidos. En ese momento, la idea de mi herencia adquiría un nuevo significado. No solo se trataba de recibir algo material, era un paso hacia mi dignidad, un grito interno que anhelaba salir a la luz. Quería no solo que Javier y Claudia reconocieran mi lugar en la familia, sino que necesitaba que el mundo supiera que mis sacrificios no habían sido en vano. Había una historia detrás de mí, un legado que necesitaba ser presente. Mi historia, mi voz. Miré a través de la ventana del desván donde las nubes comenzaban a disolverse, dejando entrever un cielo claro. Era el símbolo de un nuevo amanecer, una oportunidad para conquistar lo que me pertenecía. Con cada día que pasaba, cada descubrimiento cautivo, sentía cómo las raíces de mi herencia florecían, transformando el silencio en poder. La atención de mis pensamientos se centraba solo en ello, empoderarme, tomar la decisión de liberarme y quizás el romper el ciclo de dolor y humillación. Nunca más sería víctima, nunca más quedaría pie atrás. El descubrimiento de la verdad era el primer paso hacia la reivindicación de mi voz. Sabía que este camino sería difícil, que Claudia intentaría obstaculizarme, pero en ese instante decidí que no podría detenerme. Comenzaba mi revolución y mi legado resuena en cada acción futura. Y es así como la verdad de mi herencia comenzó a emerger, reclamando mi lugar en la historia de esta familia. El eco de esa promesa resonó en mí, marcando el inicio de una nueva era. Como nunca antes, empecé a comprender que aquellas raíces profundas podrían servir como la base de un crecimiento sólido, uno que pronto mostraría la fuerza que tanto había estado latente. Los días se sucedieron en un incesante vaivén de emociones y descubrimientos. Con cada momento que pasaba, la fragorosa tormenta de mis sentimientos me alimentaba y me impulsaba hacia adelante. Había tomado la firme decisión de explorar y confirmar cada pormenor de la herencia que había encontrado. Sabía que no sería sencillo. Claudia, con sus garras afiladas, no se detendría ante nada para proteger sus propios intereses. Mi primera acción fue reunir toda la documentación que había encontrado en el diario, organizando cada papel con cuidado. Los detalles escondidos entre esas páginas tenían el poder de cambiar mi vida, y no podía permitir que el miedo interfiriera. Consciente de que ya no estaba sola en esta lucha, la imagen de Enrique aparecía cada vez más nítida en mi mente. Había sido un apoyo fundamental y sabía que, junto a él, podría desentrañar los secretos que necesitaba conocer. El siguiente paso fue pedirme una reunión con él. El día llegó también con un sabor a tensión, pero mientras me vestía, recordé las palabras de mi esposo. Las raíces más fuertes son las que se esconden bajo tierra. Aquella frase había florecido dentro de mí y resonaba como un mantra, llenándome de coraje. Cuando llegué a la oficina de Enrique, su acogedora sonrisa me recibió. Me mostró un lugar en su escritorio
rodeado de estanterías llenas, y se sentó a mi lado. Sofía, estoy aquí para ayudarte. Vamos a descubrir la verdad detrás de la herencia y lo que eso significa para ti, me dijo, transmitiendo un sentido de calma. Desplegué ante él los documentos que había encontrado en el desván y le relataré todo lo que había leído sobre propiedades y derechos. Observé su expresión de concentración mientras leía atentamente cada página. En su rostro vi tanto interés como una sombra de preocupación. Sabía que la revelación de esta herencia podría dar pie a un conflicto familiar mayor. Primero, necesitamos verificar la validez de estos documentos, explicó Enrique mientras tomaba notas. La forma en que sus manos se movían con seguridad me infundía confianza. Voy a hacer las comunicaciones necesarias y te mantendré al tanto de cualquier novedad. Mientras Enrique se enfocaba en la investigación, comencé a planificar mi propia estrategia. Quería ser proactiva y asertiva, no solo quedarme al margen mientras las cosas sucedían. Así que decidí investigar un poco sobre las propiedades mencionadas en el diario. Busqué en línea, revisé registros públicos y analicé el patrimonio familiar. La información fluyó a medida que tomaba notas y organizaba mis pensamientos. Recorría la ciudad no solo para investigar, sino para tomar el control de mi vida. Cada paso que daba me reafirmaba en mi resentimiento contra las injusticias sufridas. Me preguntaba cómo había permitido que Claudia y Javier me arrasaran tanto tiempo. Era el momento de poner fin a esa era de silencio. Unos días después, Enrique me llamó con noticias. Sofía, he logrado obtener información sobre las propiedades. Algunas están registradas a tu nombre, pero las hay que parecen haber sido ocultadas deliberadamente por tus familiares. Es fundamental que sepas que esto puede generar una disputa, explicó con claridad. Mis emociones se arremolinaron en su interior. La certeza de que había algo tangible a mi favor me llevó a sentir un atisbo de esperanza en medio de la tormenta que sabía se aproximaba. ¿Cómo procederemos?, pregunté, deseosa de saber cuál sería nuestro siguiente paso. Debemos ser cautelosos. Te recomendaría que evitemos hablar de esto directamente en la casa, al menos por ahora. Claudia tiene formas de manipular la situación a su favor si se siente amenazada. Me alertó. Asentí, consciente de que su visión era clara, como un faro en la neblina. Las semanas pasaron y, aunque la emoción de los descubrimientos me mantenía en un estado de alerta, las tensiones se hicieron cada vez más evidentes en la casa. La risa de mi nuera, antes dulce, ahora se sentía cargada de veneno. Los comentarios de Javier se volvían cada vez más cortantes. Era como si un instinto oculto en mí supiera que algo se avecinaba. Así, decidí poner en marcha lo que podría considerarse una táctica de espionaje. Comencé a observar a Claudia y a Javier de manera más minuciosa. Era un juego peligroso, pero sabía que tenía que conocer sus movimientos en la batalla que se estaba gestando por dentro. Quería entender su mentalidad, las jugadas que pasarían desapercibidas al ojo inexperto. Cada noche, cuando la familia se reunía, yo me mantenía al margen, haciendo el papel de la madre silenciosa. Sorbía los pequeños detalles, las miradas furtivas entre ellos, los murmullos antes de que llegara la cena, la forma en que los gestos de Claudia se volvían cada vez más agresivos, como si ansiaran aplastarme. Una tarde, mientras estaba ocupada en la cocina, escuché fragmentos de una conversación entre mi hijo y su esposa en el pasillo. Querían hablar sobre mí, y mi corazón latió fuerte al escuchar su cínica complicidad. No puedo creer que esté intentando hacer esto. Es como si creyera que merece algo. Deberíamos actuar antes de que descubra más sobre el diario, decía Claudia en un tono afilado. Sobre estas palabras, el aire se tornó helado.
Junto con la sensación de traición, una nueva determinación brotó dentro de mí. Entendí que, aunque la verdad era mi aliada, en esta guerra el conocimiento sería de suma importancia. Era el momento de empezar a jugarnos y prepararme para la confrontación final. A medida que el hielo envolvía mi corazón, tomé la firme decisión de no dejar que el miedo me paralizara. Debía ganar algunas batallas antes de la guerra definitiva, y en esas noches de observación silenciosa, la idea de que su manipulación no sería suficiente para detenerme se hacía más fuerte. Creían que mi cuerpo era mi debilidad, pero mi herencia era mi fortaleza. Emergiendo entre sus sombras, comenzaba a afilar mis armas y construía la estrategia que finalmente me permitiría levantar la voz. Respiré hondo y me di cuenta de que el cielo abierto se perfilaba por delante. La verdad me liberaría, y en esta lucha se forjaría mi emancipación. No había ya marcha atrás en este camino de descubrimientos, y cada paso que daba hacia adelante reafirmaba mi propósito y mi lugar en la familia, que alguna vez trató de silenciarme. Una nueva era se acercaba, y con ella la reivindicación que había estado esperando. La noche cayó sobre la casa como un manto de tranquilidad engañosa. A través de las ventanas vi cómo las luces del vecindario titilaban, reflejando la calidez que parecía distante en mi propia vida. Me detuve un momento en la cocina, observando el reflejo de mi rostro en el cristal. Había una nueva determinación en mis ojos. Ya no era la mujer que se dejaba avasallar por los caprichos de Claudia y su manipulación. Esta vez estaba decidida a tomar las riendas de mi destino. Con la información que había recolectado, el momento de actuar había llegado. Empecé a delinear un plan meticuloso. Sabía que necesitaba ser astuta y estratégica, y que, si quería que la verdad saliera a la luz, debía hacerlo en las condiciones adecuadas. Mi corazón palpitaba con la anticipación de la victoria que pronto alcanzaría, pero también sentía el peso del riesgo que implicaba. Reuní todos los documentos y cartas que había obtenido del diario de mi suegro y los organicé de manera que revelaran un relato sólido. Mis manos temblaban mientras tomaba notas en mi cuaderno sobre cada propiedad y su respectivo valor, calculando los pasos que debían seguir. Las palabras de Enrique resonaban en mi mente: evitar a toda costa enfrentamientos directos con Claudia hasta que hubiera reunido pruebas irrefutables. A medida que la noche avanzaba, comencé a preparar mi estrategia. Un golpe directo al corazón de la manipulación de Claudia, donde más le doliera. Decidí que usaría su codicia en su contra, la cual había apestando el aire de la casa. Estaba convencida de que, si las propiedades y potenciales beneficios económicos se presentaban de la manera adecuada, podría ser que tanto mi hijo como su esposa reconsideraran su postura. Preparé una reunión en casa. Un momento en el que todos estarían presentes. En la cena dominical, donde las palabras se entremezclaban con risas forzadas y miradas esquivas, sería el momento perfecto para hacer mi jugada. En mi mente ya visualizaba mi discurso, las frases que darían forma a la realidad que había deseado por tanto tiempo. El día de la reunión llegó y, mientras la familia se reunía en la mesa, sentí que mi corazón latía con fuerza. La cena se desarrollaba con la misma rutina de siempre. La conversación era ligera, pero yo mantenía el silencio, observando y esperando el momento oportuno. Estaba dispuesta a sembrar la semilla de la verdad entre las conversaciones cotidianas, haciendo que cada palabra que pronunciara tuviera un impacto duradero. Tomé una respiración profunda y decidí que era tiempo de poner en práctica mi meticuloso plan. Clara y decidida, levanté mi copa interrumpiendo el murmullo de la cena. Quisiera proponer un brindis, dije con la voz firme. Todos los rostros se volvieron hacia mí, los ojos expectantes,
y un silencio pesado se apoderó de la atmósfera. Brindemos por la familia, continué, por su unidad y por el legado que hemos construido juntos, pero también por los secretos que han estado escondidos demasiado tiempo en nuestra historia familiar. Noté cómo Claudia se tensaba a mi lado, un ligero parpadeo de alarma en sus ojos. Mi corazón se aceleraba, pero no había vuelta atrás. Me he tomado el tiempo de investigar algunas cosas en torno a nuestra herencia. Proseguí, dejando una pausa dramática para que las palabras calaran en todos. Hay propiedades que pertenecen a nuestro clan que probablemente han pasado desapercibidas o, peor aún, han sido ocultadas. Pertenencias que no solo nos atañen a nosotros, sino a futuras generaciones. De pronto la tensión se hizo palpable. Javier miró a su esposa y yo pude sentir el entrelazado de sus pensamientos aterrados. Claudia trató de desviar la atención. «Sofía, ¿de qué hablas? No hay nada que ocultar. Lo que importa es el presente». «¿De verdad, Claudia?», respondí, comunicando calma mientras el viento alzaba mis palabras. «¿Qué tan presente es el futuro si no creamos un legado digno de recordar? ¿O es que el deseo de algunos ha ensuciado nuestra historia?» El calor de la revelación brotaba en mi pecho. Cada palabra era un ladrillo en mi fortaleza. Veía cómo la chispa de la incertidumbre comenzaba a encenderse en los ojos de Javier. Había un poder silencioso tomando forma en la mesa, algo que sentí que podía reconstituir mi existencia y la de mis hijos. Estoy dispuesta a compartir esta herencia proporcionalmente, siempre y cuando todos estemos dispuestos a hablar y a plantear lo necesario sobre la familia. Hay recursos que podrían beneficiarnos a todos, y creo que es hora de que nos atrevamos a abrir el libro de nuestra historia familiar. Continué, esta vez sin titubear. Mi mente calculaba cada reacción. Sabía que debía actuar rápido. Claudia era experta en envenenar situaciones con su resentimiento oculto. La preocupación en su rostro revelaba sus miedos más profundos, pero en medio del ciclo familiar tenía que sembrar la semilla de un cambio verdadero. Lo que puede permanecer oculto nunca será un legado. Es nuestro deber reconocer lo que realmente nos pertenece, concluí, fija en la mirada de mi nuera. El silencio se adueñó del ambiente. La tensión era palpable, como una cuerda estirada a punto de romperse. Después de la cena, todos se dispersaron. La semilla estaba plantada y ahora tan solo esperaba a que brotaran los frutos de este nuevo pacto familiar. Sabía que el camino podía estar lleno de obstáculos, pero el poder de la verdad empezaba a manifestarse y la lucha apenas comenzaba. Esa noche me sentí fortalecida. Había llevado a cabo el primer paso de mi plan, abriendo la puerta a una nueva narrativa en nuestra familia. Sabía que Claudia se volvería más peligrosa y que cada movimiento hacia adelante requeriría un cuidado extremo. Pero en medio de todo eso, también sabía que había encendido una llama de esperanza, y esa luz vaticinaba una justicia inminente. Me recosté en la calma matutina y mientras el sol asomaba en el horizonte, entendí que mi legado ya no sería un eco olvidado, sino un embrión de justicia y dignidad. El nuevo camino que comenzaba no solo me redimía, sino que abría un mundo lleno de posibilidades para mi familia, y en ese instante reafirmé mi mantra. Creían que mi cuerpo era mi debilidad, pero mi herencia era mi fortaleza. El tiempo pasó y las tensiones en casa se transformaron en un campo de minas, cada paso un peligro potencial. Una semana después de la cena, Javier y Claudia empezaron a sospechar que mi despertar podía ser más que una simple ensoñación. Sus miradas se volvían más inquisitivas y el fuerte olor a desesperación impregnaba el aire cada vez que entraban en la habitación. Fuera de las apariencias, una batalla silenciosa empezaba a desarrollarse y me preparaba para el choque inminente que se avecinaba. Decidí que el momento de la verdad había llegado.
Me armé de valor y, con la ayuda de Enrique, preparé un documento que describía cada propiedad vinculada a nuestra familia y la forma en que los beneficios debían redistribuirse. Sabía que, aunque pudiera haber ciertos conflictos, tenía derecho a reclamar lo que era justo. No solo estaba en juego mi herencia, sino también el reconocimiento de mis sacrificios durante todos esos años. Esa tarde, llamé a Javier y Claudia a la sala para una conversación. Había preparado un ambiente neutro, donde mis emociones pudieran emerger con la fuerza de un torrente. La tensión era tangible y el silencio se sentía como un susurro de peligro. Javier lucía ansioso, mientras Claudia se encontraba con el rostro impasible, como un muro inquebrantable. Gracias por venir, ambos, comencé tratando de que mi voz sonara serena. Quiero hablar sobre nuestra situación familiar y lo que descubrí en el diario. Se trata de una herencia que nunca se discutió y creo que es esencial que lo hagamos juntos. La respuesta de Claudia fue instantánea, un brillo cínico en sus ojos. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a dar una lección de historia? No hay nada que discutir, Sofía. Lo que es tuyo es solo eso, tuyo. Esa fue la primera chispa, pero la determinación en mi interior se mantuvo firme. No es solo sobre mí, Claudia, es sobre nosotros como familia. No podemos dejar que nuestra historia se ahogue en la indiferencia. Estas propiedades y ese legado son parte de nuestra historia, y yo quiero que se reconozca. ¿De verdad crees que tienes algún derecho a pedir algo?, replicó ella, su voz alzando la temperatura del ambiente. Has tenido tu lugar como madre, pero ya no eres la protagonista de esta historia. Tu relevancia se ha desvanecido. Tomé una respiración profunda antes de responder, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un escudo. Mi relevancia nunca ha estado en duda, Claudia. He sido parte de este clan desde el principio. He hecho sacrificios. Lo que estoy reclamando es lo que me corresponde y lo que corresponde inclusive a tus hijos. La atmósfera se volvió explosiva. El aire estaba cargado de resentimientos acumulados y sabía que cada palabra tenía el poder de detonar una guerra. Si crees que puedes simplemente reclamar lo que te pertenece sin consecuencias, estás equivocada, dijo Javier, interponiéndose. Eres una carga para nosotros. Siempre has sido una carga. El dolor se clavó en mi corazón como un cuchillo. Javier, ¿de verdad crees que mis años de sacrificio son una carga? ¿No ves lo que realmente hay en juego? Este legado es para tus hijos también. Por favor, piensa en ellos. Claudia y Javier estaban alineados en su defensa, tomándose de la mano como un escudo. Y entonces, un nuevo sentimiento creció en mí, sumado a la ira y el dolor, la compasión. ¿Cómo podían ser tan ciegos ante su propia historia? Deseé que un destello de entendimiento destellara en sus ojos. Fue entonces cuando Claudia, en un arrebato de desesperación, se levantó y comenzó a gritar. ¿Y quién eres tú, Sofía, para dictar las reglas ahora? Creías que todo ese tiempo estabas sentada en un trono y ahora eres solo una sombra en esta casa. Tus palabras fueron como un látigo que me golpeaba en el pecho, pero sentí como el fuego de mi determinación se avivaba. No soy una sombra, Claudia. Estoy aquí de pie y reclamando lo que me pertenece. Y créeme, esto no es solo una pelea personal. Es una verdad que debería ser reconocida. Los rostros de mis hijos se ensombrecieron, capturando la batalla que se estaba librando. Mientras el frenesí de las palabras llenaba el aire, supe que debía llevar todo a su punto culminante. He documentado cada propiedad, cada derecho que nos pertenece. Todo puede ser revisado y discutido de manera justa. No voy a ceder mi dignidad, ni mi pasado, ni permitir que esto se convierta en un ciclo de venganza. Ambos se miraron, confundidos, y vi cómo los muros de Claudia comenzaban a agrietarse. No puedes hacerlo, dijo firmemente,
pero la vulnerabilidad era evidente en su tono. Lo haré, porque tengo el derecho de hacerlo, respondí, notando que mis palabras ofrecían algo que antes no había tenido, una férrea voluntad de seguir sin importar su resistencia. Al final de la confrontación, las palabras quedaron colgando en el aire. Sabía que habíamos llegado a un cruce irrevocable. Había puesto todo sobre la mesa, y a partir de esa noche, ya nada podría ser igual. Mis hijos podrían seguir reacios a reconocerme, pero yo ya no era la mujer que antes se dejaba avasallar. Sabía que Claudia intentaría enredar más la situación, que mi camino no sería sencillo. Sin embargo, había encendido una luz que no podría apagar. Al cerrar la puerta de la sala aquella noche, escuché el eco de mis palabras resonando en mi mente. Preparándome para un nuevo amanecer, entendí que la batalla había comenzado, pero también que la victoria era cada vez más real. En este viaje, donde lo sucedido ahora definía mi futuro, creían que mi cuerpo era mi debilidad, pero mi herencia era mi fortaleza. La justicia tenía que prevalecer. Los días que siguieron a la confrontación fueron del todo turbulentos. La casa, una vez un refugio de memorias entrañables, se había convertido en un campo de batalla en el que cada palabra podía ser un proyectil. Javier y Claudia se mantenían a la defensiva, pero noté que sus miradas ya no tenían la misma seguridad de antes. La fricción se hizo palpable en la mesa, donde las discusiones se tornaron en susurros acalorados. Cada vez que nos sentábamos juntos, yo sentía la tensión vibrante. Era como un hilo tenso, a punto de romperse. Decidí que debía buscar mis propias raíces fuera de casa, como una forma de fortalecer mi identidad. Empecé a asistir a talleres comunitarios y grupos de apoyo para mujeres. Allí encontré un espacio seguro donde podía compartir mis experiencias y, poco a poco, la red de compañeras se convirtió en un nuevo sistema de apoyo. Este cambio no solo me enriquecía como persona, sino que también me enseñó que había vida fuera de las sombras que había habitado durante tanto tiempo. Una tarde, en medio de una clase sobre empoderamiento femenino, escuché a una mujer contar su historia de superación. Su voz temblaba, pero al final de su relato había una chispa de determinación. Fue en ese momento que comprendí algo profundo. Mis luchas no solo me definían, sino que me empoderaban. Sabía que tenía que compartir mis descubrimientos con mis hijos, mostrarles que hay otro camino en el que la dignidad y el respeto son la base de las relaciones. Con renovada confianza, llamé a Claudia y Javier a una conversación menos hostil. Busqué un lugar neutro, un café en una esquina tranquila. Cuando nos sentamos, intenté establecer un ambiente más cálido y acogedor. He estado reflexionando sobre lo que cada uno de nosotros realmente necesita, comencé. Lo que necesitamos es un diálogo constructivo más que una confrontación destructiva. Ambos se miraron, pero no interrumpieron. Mi intención no es pelear, sino construir un puente, continué, sintiendo el pulso del tiempo. Hablé sobre las vivencias que había aprendido en los talleres y lo importante que es reconocer nuestras historias. La verdad que había estado sumergida en la oscuridad aún podía florecer si estábamos dispuestos a reconocerla. La conversación fue difícil, llena de titubeos, pero también de momentos de entendimiento. A medida que compartía mis luchas y descubrimientos, los rostros de mis hijos comenzaron a mostrar un atisbo de empatía. Claudia, una mujer que se había mostrado renuente, empezó a abrirse. Quizás hemos pasado por alto lo que realmente somos como familia, admitió, su tono vergonzoso contrastando con la furia anterior. No quiero que esto se convierta en una batalla entre nosotros. Lo que me importa es que podamos construir algo valioso para el futuro de nuestros hijos.
Las propiedades y los legados son solo un símbolo, pero la verdadera herencia debe ser nuestra conexión, añadí, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer. La noche que corrió, después de haber compartido nuestras historias, sentí como si un nuevo amanecer comenzara a vislumbrarse. Los cambios no serían inmediatos, pero la disposición de los tres a trabajar juntos me llenaba de optimismo. Comenzamos a hablar sobre la propiedad familiar, brainstormeando ideas sobre cómo valorizarla en beneficio de todos. Con el tiempo, creamos un plan claro que dividía no solo los activos, sino también el compromiso que cada uno asumiría en el cuidado y manejo de lo que habíamos heredado. Cada conversación se transformaba en una nueva oportunidad de sanar heridas y poco a poco nos convertimos en familiares nuevamente, no solo unidos por la sangre, sino por un interés genuino en el bienestar mutuo. El ciclo de confrontación había encontrado una pausa, dando lugar a un ciclo de reconciliación. Mi vida floreció con nuevas amistades, nuevas relaciones y, sobre todo, un sentido renovado de comunidad. Descubrí en mí misma una matriarca fuerte que no solo se enfrentaba a lo que le lanzaban, sino que también ofrecía el espacio necesario para el crecimiento. A medida que el tiempo avanzaba, mis hijos comenzaron a ver la fuerza que había brotado en mí, no solo como la mujer que siempre había sido, sino como el legado que podrían seguir. Creían que mi cuerpo era mi debilidad, pero mi herencia era mi fortaleza. Con el reconocimiento de mis hijos y la renovada relación familiar, supe que el ciclo había cerrado. Había aprendido que la verdadera herencia no reside en lo material, sino en el amor, la dignidad y el respeto que podemos construir juntos como familia. Finalmente, cada vez que miraba a través de la ventana al amanecer, sentía que el sol traía consigo la promesa de un nuevo legado, uno de reconciliación, fuerza y esperanza.